Bueno, en este video vamos a hablar de tres rasgos que van a empezar a caracterizar a todo Occidente a partir de 1850. Son tres elementos fundamentales que nos van a permitir pensar toda la era del imperialismo, la antesala de la Primera Guerra Mundial y el advenimiento de este conflicto entre las potencias europeas. ¿Cuáles son estos tres procesos simultáneos que se despliegan en Occidente a partir de 1850? Bueno, en primer lugar, un intenso proceso de industrialización, lo que se conoce como la mundialización del capital. Hasta este momento, fruto de que la revolución industrial había estallado en Inglaterra, Inglaterra era quien encabezaba el proceso de industrialización y este empieza a propagarse por el resto del mundo occidental, conquistando Francia, Alemania, Bélgica, Italia, algunas ciudades de Rusia y, de manera extracontinental, Estados Unidos y Japón, que también se suman al proceso de industrialización. La característica es que estos países empiezan a demandar cada vez más carbón, cada vez más hierro y por supuesto cada vez más maquinaria propias de la necesidad del desarrollo económico, y además empiezan a adoptar las ideas del liberalismo económico también como ideas propias. Bueno, la mecanización de la actividad rural había generado la prescindencia de un montón de trabajadores que trabajaban en las áreas rurales. Esos trabajadores van a quedar disponibles o para insertarse en las nuevas industrias o para migrar hacia otros puntos del mundo, como va a ser el caso, por ejemplo, de nuestro país, que a partir de 1860 con fuerza va a verse sacudido por las oleadas migratorias. Pero además, tanto el ferrocarril como las nuevas exploraciones en la navegación marítima permiten ampliar y explotar aún más el mundo, ampliando al capitalismo, ampliando su alcance, hasta que adopte finalmente el carácter, la dimensión mundial que tiene en el presente. El segundo de estos fenómenos es el proceso de la democratización. Es un proceso hijo de la Primavera de los Pueblos, que ocurrió en 1848. Recordarán, la Primavera de los Pueblos fue la última revolución que protagonizó la burguesía. Fue el momento en el cual la burguesía se da cuenta de que la alianza con los trabajadores pobres en determinado momento va a poner en peligro sus propios intereses, porque estos trabajadores pobres están reclamando, entre otras cosas, por la socialización de los medios de producción. Y si se socializan los medios de producción, es decir, si esos medios de producción pasan a ser de todos, dejan de ser de la burguesía, por ende la burguesía deja de existir como clase. Entonces, en este momento, en 1848, cuando ocurre la Primavera de los Pueblos en diferentes países de Europa, la burguesía rompe su alianza con los trabajadores pobres, la revolución termina por fracasar y se conoce eh, como el giro conservador de la burguesía, porque la burguesía entiende que la modernidad capitalista que quería constituir ya existe, que el orden capitalista ya existe y que en lugar de seguir buscando revolucionar y buscando transformar cosas, tiene que velar por este orden que ya está consagrado. Entonces, después de la revolución de la Primavera de los Pueblos, lo que empieza a ocurrir es que la burguesía se da cuenta de que puede establecer la democracia, el sufragio universal, como mecanismo para generar transformaciones y para canalizar las demandas de los trabajadores. Y que canalizando la demanda de los trabajadores, garantizando la participación de los mismos a través de la democracia, no se ponen en peligro ni la propiedad privada de los medios de producción, ni su condición de clase dominante en términos económicos y políticos. Es decir, que la democracia es compatible con el capitalismo. Esta evidencia que surge en estos países que se vieron sacudidos por la Primavera de los Pueblos en 1848 empieza a propagarse por el resto del mundo, entonces a partir de estos años, generando, por ejemplo, la irrupción de los grandes partidos de masa, porque si hay democracia va a haber partidos y como el siglo XX va a parir a las grandes sociedades de masa, los partidos también van a tener esta condición, la masiva. Bueno, el tercer fenómeno que ocurre a partir de 1850 y que es muy importante para pensar el siglo XX, el último cuarto del siglo XIX y el siglo XX, es la exaltación nacionalista. Empezamos a ver en todos los países eh, un ordenamiento a través del patriotismo, pero un patriotismo bastante exaltado, un patriotismo que implica creer, en primer lugar, que la identidad europea es superior a la de todos los pueblos, pero sobre todo que la propia identidad es superior a las demás, europeas y no europeas. Esto empieza a generar ciertas discordias y ciertas rivalidades entre las potencias,
precisamente por esto, porque no es un patriotismo que defienda los ideales de la nación y que defienda una historia y una mitología común y un futuro, un porvenir en conjunto, sino que es un nacionalismo que implica en alguna medida exterminar al otro, perseguir al otro o conquistar y subsumir al vecino. Todas estas características, estos tres fenómenos, tanto la industrialización como la democratización y la exaltación nacionalista, van a caracterizar al último cuarto del siglo XX y van a ser elementos fundamentales para entender el advenimiento del siglo, del siglo de las guerras, del siglo de las revoluciones y también del siglo de las crisis, que es, como mencionábamos recién, el siglo XX. El tercer fenómeno que ocurre a partir de 1850 y que es muy importante para pensar el siglo XX, el último cuarto del siglo XIX y el siglo XX, es la exaltación nacionalista. Empezamos a ver en todos los países un ordenamiento a través del patriotismo, pero un patriotismo bastante exaltado, un patriotismo que implica creer, en primer lugar, que la identidad europea es superior a la de todos los pueblos, pero sobre todo que la propia identidad es superior a las demás, europeas y no europeas. Esto empieza a generar ciertas discordias y ciertas rivalidades entre las potencias, precisamente por esto, porque no es un patriotismo que defienda los ideales de la nación y que defienda una historia y una mitología común y un futuro, un porvenir en conjunto, sino que es un nacionalismo que implica en alguna medida exterminar al otro, perseguir al otro o conquistar y subsumir al vecino. Todas estas características, estos tres fenómenos, tanto la industrialización como la democratización y la exaltación nacionalista, van a caracterizar al último cuarto del siglo XX y van a ser elementos fundamentales para entender el advenimiento del siglo, del siglo de las guerras, del siglo de las revoluciones y también del siglo de las crisis, que es, como mencionábamos recién, el siglo XX.